Hola, soy Emilio Lezama. Bienvenidos nuevamente a Los Hijos de la Malinche rumbo a 2012. En esta ocasión, el tema a tratar es la educación, un problema fundamental para el futuro de México. ¿Cuáles son las políticas públicas indispensables para mejorar la calidad educativa en nuestro país? Esa es la pregunta que intentaremos responder el día de hoy. Para ello, tendrán 2 minutos para contestar. Comencemos. ¿Qué política pública importantísima para mejorar la educación en México? Viendo el caso de Finlandia, que es uno de los más exitosos en materia de educación pública, uno comprende que la parte básica está en los profesores, en una preparación de los profesores que sea genuinamente enfocada a prepararlos para enseñar, no a prepararlos para pertenecer a un sindicato y prepararlos para que sean bien usados por el sindicato en sus proyectos políticos. El sistema finlandés, por ejemplo, pone poco énfasis en los exámenes. Busca que el estudiante se interese por el tema mismo que va a aprender. Se necesita más tiempo en las escuelas, pero sobre todo se necesita profesores de calidad, cosa que no hay ahora. Así que no es tanto el recurso económico. México, para la economía que tiene y el país que es, invierte bastante en educación, pero está muy mal invertido. Entonces, transformar la preparación de los profesores, transformarlos a ellos y las estructuras en las que se mueven. No es fácil, pero no veo otra salida. Para mejorar la educación en el país, me parece que pues necesitamos acercarnos a experiencias que han funcionado en otras partes del mundo y examinarlas sin la idea simplemente de que las tenemos que trasplantar acríticamente. Pero creo que sí podemos aprender del hecho de que la calidad de la educación está en buena medida en relación con la calidad, el compromiso, el entusiasmo que pueden transmitir los maestros frente a sus alumnos. Es decir, sí tenemos nosotros que atender al magisterio como el elemento crucial para cambiar la ecuación educativa. Y en ese aspecto lo que necesitamos es no solamente las mediciones de su desempeño y exigencias a su preparación académica y su talento pedagógico, sino también esta capacidad para pues transmitir la emoción por el conocimiento. Yo creo que esa es una ruta crucial para el mejoramiento de la educación. Y en ese sentido una separación estricta entre lo que corresponde al César y lo que corresponde a Dios, lo que corresponde al Estado mexicano, la definición de la política pública, los contenidos, los mecanismos educativos, y por otra parte la pista que tiene que ver con los derechos y la defensa de los intereses sindicales. Yo creo que esa confusión perversa entre la dependencia administrativa y el sindicato ha hecho un enorme daño al país. Mejorar la educación. Yo creo que ese sí es un ámbito en el que se requiere un vuelco total. No es un problema nada más de racionalizar la relación del gobierno con el sindicato, ¿no? Que es una relación muy irracional y que es un lastre muy grande, ¿no? Es el sindicato más grande que hay en México, es tremendamente poderoso. Pero lo que necesitamos es realmente un vuelco primero en la inversión, ¿no? Multiplicarlo por 3, por 4, por 5 en la educación básica, en la educación primaria, secundaria, aumentando de manera decidida el número de horas, manteniendo a los estudiantes 6, 7, 8 horas en la escuela, ¿no? Elevando el nivel de los maestros. Eso requiere mucho dinero, desde luego, y mucha negociación.
un vuelco que desgraciadamente el gobierno actual no ha sabido dar, ¿no? El gobierno actual ha fracasado en muchos campos, pero en ese es especialmente lamentable, porque ahí es donde se construye la base de esa civilidad democrática, de esa cultura democrática que es tan necesaria en México. Y en eso se ha avanzado muy poco, muy poco. La educación es uno de los grandes temas en la agenda nacional. Lo curioso es que hace 10 años era inexistente. Y aquí lo que ahora vemos, vamos, su incorporación a la agenda ha sido el resultado de la acción deliberada de algunos medios de comunicación y algunas organizaciones de la sociedad que han metido en la agenda el drama de una educación mediocre, causada por las estructuras corporativas que controlan la educación. No estoy pensando solamente en el Bester Gordillo, que es el ogro de moda, y lo es, vamos, es una ogresa, sino también estoy pensando en las estructuras corporativas o de mafia que controlan buena parte del aparato educativo de otros niveles. En ese sentido, me parece que en la educación, como en tantos otros temas, somos un país sobrediagnosticado. Conocemos perfectamente el problema, no está en el campo del conocimiento la solución, sino el de la búsqueda de soluciones prácticas, sobre las cuales hay bastantes sugerencias, en ese y en otros temas. Que los gobernantes o los partidos políticos no los incorporen, o no los incorporen con la rapidez que uno quisiera, más bien, o que la realidad apremia, pues es fruto de la enorme distancia que hay entre la sociedad y las autoridades, o los políticos. Para mejorar la educación se necesitan muchas cosas. En este país no hemos dado una en educación desde Vasconcelos, para acabar pronto, con un paréntesis con Torres Bodet, ¿no? Y no quiero decir que todos los secretarios de educación han sido malos, quiero decir que no ha habido, salvo Vasconcelos, un secretario de educación con la audacia, con el arrojo y la brillantez necesarias para hacer un proyecto ambicioso de cambio profundo. ¿Qué es lo que necesita la educación en México? Bueno, por supuesto que necesitamos solucionar el problema del sindicato, ¿no? O sea, mientras tengamos un sindicato con esa cúpula, con esas prácticas de vender plazas o heredar plazas, de rechazar la evaluación, etcétera, pues difícilmente va a avanzar la educación, pero hay que hacer una reforma mucho más profunda. Por ejemplo, en México, y esto tiene mucho que ver con la corrupción, el cáncer del que hablaba hace un momento, se hacen las cosas tanto en la praxis como en la teoría, como en el aula, de tal manera que el mexicano almacena en una parte del cerebro una escala de valores, una escala axiológica correcta, pero le pone una etiqueta que dice inoperante. Y en otra parte del cerebro almacena dos frases sacramentales, litúrgicas, que dicen: el que no tranza no avanza y el gandaya no batalla. Y esas son las que sí funcionan. Entonces yo sé que es mejor ser honesto que ser corrupto, yo sé que es mejor ser sincero que ser mentiroso, yo sé. Pero eso es muy bonito, eso se recita, eso hay que decirlo de vez en cuando, pero en la práctica no, el que es así no pasa de la mediocridad. Hay un problema ahí también educativo, no es solamente de los incentivos, es fundamentalmente un problema de incentivos, como decía también hace un momento, ¿no? De que nuestras leyes son tan alambicadas, tan lejanas a la realidad que es muy difícil cumplirlas. Y entonces nos acostumbramos a vivir en la ilegalidad y entonces se crean reglas no escritas, en fin. Eso es un problema, esa es una vertiente, una parte del problema. Pero la otra es la parte educativa. También tenemos que enseñarle bien al niño que la honestidad no está reñida con la eficacia. Eso también tiene que ver con cuestiones pedagógicas. Tenemos que mejorar, estoy hablando ahorita de educación básica, tenemos que mejorar la educación superior también.
No es posible que el 90% de los estudiantes que quieren entrar a la UNAM queden fuera. ¿Dónde están las otras opciones? ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde están las otras universidades públicas que necesitamos? Las carreras técnicas también. Y mucha más internacionalización. Necesitamos ser también más abiertos al mundo en temas educativos.